ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, está fuera del Perú, está en El Salvador. Parece que esta entrevista anoche fue grabada y no ha brindado declaraciones en vivo, pero sí entiendo que ha hablado por teléfono y ha señalado que en realidad estas declaraciones las ha dado a título personal y no como parte de la política ni del gobierno ni de Perú Posible, porque en Perú Posible, por supuesto, también están preocupados, porque dicen, oiga, ¿qué es esto de reconciliación política nacional? Y también señaló que no se había referido en ningún momento a personas con condenas por delitos que están, en fin, ya sentenciados. Porque la amnistía, y de eso vamos a hablar ahora, es una facultad del Congreso y tiene que pasar por una ley. Pero estamos con Abelino Guillén, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Usted entendió qué cosa es esto del proceso de reconciliación política nacional? La verdad que no le entendí porque deslizó el ministro la posibilidad de una amnistía, invocando como una ley de punto final. Pero no se puede imponer al país una reconciliación en base a la impunidad. Y eso sería, en mi concepto, un maltrato al sistema de justicia, porque implicaría el olvido de graves hechos y violaciones a los derechos humanos. Vamos por partes, así como en clase de Derecho, para que todos aprendamos algo. Indulto y amnistía son dos cosas diferentes. Por favor, doctor. El indulto se otorga a determinada persona y corresponde conceder al Poder Ejecutivo, en este caso al señor Presidente de la República, en base a al cumplimiento de determinados requisitos. La amnistía se refiere, es una gracia que otorga el Congreso de la República para determinados hechos y busca efectivamente poner punto final a determinados periodos de tiempo donde ha habido conflagración, conflicto interno. La amnistía implica el olvido del hecho. En cambio, en el indulto es eximir de una sanción penal. El requisito para un indulto es que exista previamente una condena y no implica que se olvide del pago de una reparación civil. En el indulto continúa el impulso y para obtener el pago de una reparación civil. Son dos hechos absolutamente diferentes. Absolutamente. Además, los indultos son expediente por expediente. Hay un reglamento de indultos, se coteja reglamento contra expediente, se ven las circunstancias especiales de ese reo en cárcel y se decide si se otorga o no la gracia. Claro. Y también la conmutación de la pena. Es para determinadas personas. Por ejemplo, el caso Cruzilla se va examinando, se forma un expedientillo, se reúne una serie de requisitos, existe un dictamen del señor ministro de Justicia y con eso se pronuncia, en definitiva, el presidente de la República. Vamos a ir en un ratito a algunas de las causas para indultar y algunas de las personas que no pueden ser indultadas en nuestro sistema legal. Pero yendo a la amnistía política, para que el público se haga una idea, un beneficiario importante de una amnistía política en el Perú es nuestro señor presidente. Claro. Nuestro señor presidente se levantó hace 11 años en Locumba, ¿no es cierto? Y eso terminó en una ley que se aprobó en el Congreso de la República y le dio amnistía a Ollanta Humala. Él es un beneficiario de la amnistía política. Así es. ¿Por qué en el caso de Ollanta Humala esto pasó suave y no puede pasar suave, ¿no es cierto?, en el caso de los comandos de Chavín de Huántar? En el caso de Chavín de Huántar hubo una oposición a que se aplique una amnistía. Pero acá, en el caso Chavín de Huántar, la discusión actualmente es en relación al procesamiento, al juzgamiento que se tiene que hacer en este caso. El señor Ollanta Humala en ese entonces fue objeto de una amnistía porque se interpretó que la situación política determinaba una exigencia. No olvidemos que el señor Ollanta se insurgió contra una dictadura, contra un régimen corrupto como el del señor Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Se entendió que en este caso se imponía no una persecución penal contra el señor Ollanta Humala, sino que estando a las razones y a la motivación de su insurgencia, de su desplazamiento en Locumba, determinaba que era mucho mejor para los fines de una reconciliación plantear una amnistía, y eso fue aprobada por el Congreso de la República. Ahora, el tema central no es, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no haya crímenes de lesa humanidad. Esa no es la materia, digamos, que establece cuándo puede haber una amnistía y cuándo no puede haber.
Argentina, por ejemplo, tuvo una ley de punto final, una amnistía para todos los militares involucrados en la guerra sucia en Argentina. Bueno, eso se revocó porque simple y llanamente era inadmisible jurídicamente. O sea, el tema de fondo es que no existan crímenes de lesa humanidad. Claro, porque afectan a la humanidad en su conjunto. La Corte Interamericana ha sido firme, no acepta la amnistía, el indulto ni la prescripción. Considera que estos hechos afectan a la humanidad en su conjunto. Son hechos que trasuntan, van más allá de afectar al agraviado o a la persona que es víctima de un hecho, sino que afectan en su conjunto a la sociedad. Y eso implica, con mayor razón, si se trata de una política de Estado desarrollada por determinados agentes, un mayor agravamiento en la conducta. Si el Estado está en la obligación de proteger los derechos de las personas, está en la obligación de proteger los derechos humanos de las personas, con mayor razón tiene que haber una sanción penal cuando ese Estado delinque, cuando ese Estado incurre en crimen. Entonces, para que quede claro, y también lo ha reconocido el Tribunal Constitucional por jurisprudencia interna nuestra. Igualmente la Defensoría del Pueblo. Igual la Defensoría del Pueblo, etcétera. Es decir, amnistías que proceden, ejemplo, la de Ollanta Humala. Amnistías que no proceden, la Cantuta y Barrios Altos. Tan no proceden que ese es uno de los precedentes en la Corte Interamericana de Derechos, porque sí se aprobó una ley en el Congreso. Porque son crímenes masivos y generalizados y no son tolerantes en el sistema jurídico internacional. Por eso que la amnistía que se dio en el Congreso para beneficiar, entre otros, al destacamento Colina, fue anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso ha determinado y ha posibilitado que, por ejemplo, Alberto Fujimori sea juzgado y objeto de una sentencia condenatoria. Ahora, en esa ley de amnistía, vivos los que la aprobaron, mezclaron... Una autoamnistía. Exactamente, mezclaron situaciones. Entonces, le dieron amnistía a los que participaron en el levantamiento de noviembre, que fue un golpe de Estado, o la planificación de un golpe de Estado contra Alberto Fujimori, haciendo uso del derecho de insurgir de la Constitución del 79, y también a los del Grupo Colina. Entonces, ¿para qué? Porque si te traías abajo la ley, los del primer caso, que sí era un caso de justicia, pues estaban mezclados con los del segundo. Pero la Corte diferenció sin ningún problema. Claro, y además hábilmente, astutamente, se incorporaron ellos, porque hay en un extremo de la amnistía, y los que aún no estando siendo procesados pudieran ser comprendidos en un proceso. Esto es, léase ahí, Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Ahora, este era un tema que obsesionaba a Montesinos, porque esto sucedió en 1995, pero en el año 1999 Montesinos hace firmar un acta de sujeción a todos los generales con el mismo tenor. Es decir, acá callamos todos juntos y todos nos tapamos los unos a los otros porque sabemos lo que hemos hecho. Claro, y el tenor del acta es un compromiso firme de defensa irrestricta a los violadores a derechos humanos y a quienes hayan incurrido una serie de actos de corrupción. Claro, el solo hecho de haber firmado el acta reconoce la violación de derechos humanos. Claro, se cierran en sí y eso implica un reconocimiento de violaciones a derechos humanos. En tal sentido, y por eso que fueron procesados los que auspiciaron la suscripción de esa acta de sujeción, que en mi concepto fue un maltrato a las Fuerzas Armadas. Ahora bien, para que haya un crimen de lesa humanidad, se debe tratar del asesinato, por ejemplo, o la violación o la tortura. ¿En qué circunstancias? No tiene que darse una circunstancia de confrontación armada, no tiene que haber un conflicto armado determinado. Por ejemplo, la matanza de Barrios Altos, que este jueves se cumplen 2 décadas. Ese es un caso de crimen de lesa humanidad, es el ingreso a un solar, una orden de que se tiren al suelo y comenzaron a disparar a todo lo que se movía, eliminando inclusive a menores de edad. Entonces, ese es un crimen de lesa humanidad, un hecho planificado, con ventaja y una matanza generalizada. O sea, es un acto sistemático que se llevó a cabo. Y no es una situación de conflicto interno, no hay un enfrentamiento armado. Esa es una circunstancia. No existe en la doctrina una definición determinada de lo que es crimen de lesa humanidad. Existen varias posiciones. La Corte Penal Internacional ha desarrollado cuáles son las conductas que implican crímenes de lesa humanidad y señala, por ejemplo, ejecución extrajudicial, que es el crimen de Barrios Altos y La Cantuta, torturas, por ejemplo, desaparición forzada, entre otras conductas. Eso es en cuanto al tema de la amnistía, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos al tema del indulto, pero me parece que tenemos que hacer una pausa, no se muevan, regresamos para hablar ya específicamente del indulto a Fujimori, o a Montesinos, o a Guzmán, o a Eleni Parraguirre, o a Polay. Volvemos con eso.